la carta que estábamos estudiando, que es Filipenses. ¿Se acuerdan quién fue quien estuvo el mensaje anterior? Sí, que tuvimos la reunión especial de evangelismo que tuvimos el domingo pasado. Pero anterior fue, ¿quién? Néstor. ¿Y de qué trató Néstor? Ah, ¿de qué trataste, Néstor? Sí. Bien, de luz. Y vamos a seguir estudiando o meditando en la palabra de Dios. Ahí está. En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. Capítulo 2, versículo 19 al 24. Unos pocos versículos, pero de los cuales, si uno se detiene, hay muchas enseñanzas en las cuales uno puede estar viendo y meditando. ¿Quién se anima a leerlo? Dale. Bien. Tres ejemplos en tan pocos versículos que hablan de vidas consagradas y no de un compromiso a media. ¿El apóstol dónde estaba en este momento? Preso. ¿Y cuál era la preocupación del apóstol? ¿Que viniera su abogado? Y no estaba pensando ni en la condena. La preocupación del apóstol estaba pensando en qué. El evangelio. Y está bien, Marco, lo que vos decís. Sí, estaba eso. Pero la preocupación, el corazón del apóstol estaba en qué. En la obra y en los creyentes de Filipo, ¿está bien? Y ya había mandado a varios de su equipo a visitar diferentes iglesias y ya tenía gente en diferentes lugares, pero su corazón ardía en la iglesia de Filipo. Y él no estaba diciendo, pobre de mí, que estoy preso por serle fiel al Señor, sino que su corazón estaba diciendo, ¿cómo estará la iglesia? ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Cómo estarán los hermanos? ¿Cuáles serán sus necesidades? ¿Estarán fortalecidos en el Señor o se estarán desviando de la verdad? Su corazón estaba preocupado en la obra y no tanto en lo que le estaba pasando a él. Y él estaba pensando en la iglesia. Y estaba pensando en cómo estaría esa iglesia. Y él quería ir. Y él tenía la certeza de que, bien como dijo Marco, ¿de qué? De que él iba a ir. Pero él estaba impaciente. Él no sabía cuándo iba a ir, pero quería saber cómo estaba la iglesia. Entonces, ¿en qué cosa pensó? ¿Qué? ¿En qué pensó Pablo? Yo no puedo ir, entonces ¿qué tengo que hacer? Enviar a uno. ¿Saben que en este tiempo, ya Timoteo hacía 10 años que venía trabajando juntamente con el apóstol? ¿Y qué dice el apóstol sobre Timoteo? Y no cuenta nadie como Timoteo. Qué mal que estuvo el apóstol, ¿no? ¿Y el resto del equipo? ¿Y el resto no eran hombres fieles? ¿No eran siervos que lo acompañaron, que tuvieron? Pablo dice eso porque está hablando de la pasión y la entrega y de la compatibilidad con su carácter. Era un hombre formado por Pablo.
Y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo uno tiene que estar acompañando a los ancianos y a los pastores en el ministerio? Y Timoteo hacía 10 años que venía acompañando a Pablo, aprendiendo del apóstol, viendo cómo el apóstol trabajaba, viendo y observando cómo se comportaba, cómo actuaba, qué decía. Fue mamando del apóstol y forjando su carácter y aprendiendo la forma de pastorear del apóstol. Por eso el apóstol dice, no tengo a nadie como Timoteo, formado y forjado por la escuela de Pablo. Hay una palabra ahí que se usa en el original que dice, que significa, no la voy a decir en hebreo, pues soy en griego, perdón, porque soy espantoso para eso, pero la palabra significa igual a mi alma, cuando se refiere a Timoteo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que era de la misma forma de pensar, de actuar y de la visión del ministerio que el apóstol tenía. Pero algunos dicen que el apóstol no lo quería mandar a Timoteo, porque le era útil en Roma. Y por eso miró en el equipo y dice, pero no hay ninguno que se adecúe a lo que yo quiero. Y entonces decide mandar a Timoteo. Y el apóstol sabía que cuando Timoteo iba y estaba allá, era como si él estuviera ahí, que las cosas iban a ser dentro de los parámetros que él tenía, sabiendo que él iba a pastorear y cuidar la iglesia como él lo haría. ¿Y eso cómo se llama? Confianza, confiabilidad. Y el apóstol tenía esa confianza de que él iba a hacer la tarea, iba a asumir la responsabilidad y que la iba a hacer con fidelidad. Y el apóstol dice, para que cuando venga y escuche las noticias que traiga, sea reconfortado mi corazón. El apóstol decía, no hay nadie como Timoteo. Timoteo sentía la obra, porque Timoteo estuvo en muchas de las fundaciones de las iglesias. Y en Filipo, Timoteo estuvo. Y por eso sentía la obra también y sufría la obra como la sufría Pablo, porque la vio crecer, la vio nacer, la vio crecer y estuvo pendiente de la obra. ¿Qué importancia es que nosotros permanezcamos junto a los líderes, aprendiendo de los líderes a cómo trabajar en la obra, pero también sufriendo y padeciendo por la obra, como lo hacen ellos? O más aún, si es posible. Padeciendo. Y él padecía la obra, él tenía en su corazón la iglesia de Filipos. Y el apóstol decide mandarlo. Y es interesante la confianza que que Pablo tenía en Timoteo. Dice el versículo 20, no cuento con nadie como Timoteo, que se preocupa, como dice la palabra ahí, genuinamente, dice acá. Y vos decís, ¿cómo dijiste vos? Por ustedes. Genuinamente por el bienestar de ustedes. Dice el apóstol, no encontré a nadie del equipo. Y acá hay dos formas de interpretación o dos líneas de interpretación y yo tengo que decirles las dos. Una es la que le acabo de decir y la otra que Pablo encontró un fuerte desinterés dentro de su equipo por la obra de Filipo. Nadie estaba dispuesto a correr, a caminar la distancia que se tenía que recorrer para ir y pasar los peligros para ir a ver una iglesia y para estar sirviendo ahí y para volver y traerles las noticias a Pablo. Y estas son
las dos formas de interpretación que hay. Sí, sí. Y el 21 dice, sí, sí, está bien. Alguno dice que ahí el apóstol no está hablando tanto a su equipo, sino que está hablándole de aquellos que estaban predicando y cosas por rivalidad. Por eso yo hice más hincapié en la primera, pero tengo que decir las dos versiones que hay. ¿Ah? Pero es interesante este versículo, pero este versículo es un fuerte tirón de orejas para nosotros. Porque el apóstol dice, están todos ocupados en sus propias cosas y no padecen la obra de Dios como Dios quiere que la estén padeciendo. Y yo te pregunto, hermano, si el apóstol te viera ahora, ¿qué te diría? ¿Qué te diría? ¿No te diría, loco, estás ocupado tanto en tus cosas que te estás olvidando de la obra de Dios? ¿No estás padeciendo la obra de Dios? Y el apóstol mira y dice, no encontré, dice, todos, dice, los demás solo se ocupan de sí mismo. Y es fuerte esta expresión, ¿eh? No de lo que es importante para Jesucristo. Y solo este versículo tendría que dar para hablar mucho. Pero las cosas cuando son simples son simples. ¿En qué te estás ocupando? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las cosas importantes para ti? ¿En qué se invierte tu tiempo, tus recursos, eh, tu esfuerzo? ¿En qué se van? La obra de Dios requiere de entrega y de sacrificio. En estos días estuve mirando el tema de la consagración y Dios demanda que nosotros seamos consagrados a Él. Ahora, ¿qué significa la consagración? ¿Sí? Entra el tema de separado, entra de, ¿cómo fue que dijiste? Dedicación. Pero es una entrega incondicional. Dedicar es dejar para uso exclusivo de. Ahora, nuestra vida tiene que ser dedicada a Dios. Implica que nuestra vida tiene que ser de uso exclusivo de quién? De Dios. Y no hay vuelta. Mi vida y todo lo que tiene que ver conmigo tiene que ser consagrado a Dios, o sea, disponible para que Dios los use como Él quiere, cuando quiere y de la forma que quiera. No es para que yo dosifique lo que Dios puede usar y lo que no. Que yo le diga, mirá, hasta el 10% de mi tiempo te doy. Hasta el 10% de lo que tengo lo puedes usar. Consagrar es decirle a Dios, acá estoy, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, para que vos lo dispongas. Para que hagas uso. Para que tú lo uses de la forma que quieres, cuando quieras y en el momento que quieras. Ahora, yo te pregunto, ¿tu vida está consagrada? ¿Podés decirle a Dios, estoy consagrado? ¿Puedes disponer de mi vida como quieres? Y no estoy diciendo que cuando uno consagra su vida a Dios no tiene que trabajar, no tiene que estudiar, no tiene que cuidar a su familia, no estoy diciendo eso. Que mientras estás cuidando a tu familia, estás disponible para el Señor. Mientras trabajás, estás consagrado, estás disponible para que el Señor te use. Cuando estás estudiando, está disponible para que Dios te use de la forma que Él quiere usarte. No invalida una cosa con otra, pero Dios dice, exige de nosotros consagración. Y esa consagración implica que estamos disponibles para que Dios nos use de la forma que Él quiere usarnos.
no de la forma que yo quiero que Él me use. De que Él disponga. Consagración. Y acá el apóstol ve y mira entre el pueblo de Dios y ve en la iglesia y ve a su equipo de trabajo y dice, ninguno está disponible. Me imagino que el apóstol se vino quemado por todos los no que había cosechado, ¿no? Y le habrá preguntado al resto de ese equipo y le dice, no, mirá, está lejos, Filipo. Es un camino difícil, es peligroso. No puedo disponer de tanto tiempo. No sé cuáles son las excusas que le deben haber puesto al apóstol, pero el apóstol llega a la conclusión, a nadie tengo, aparte de Timoteo. Y qué triste es para el liderazgo de la iglesia cuando mira y cuando hay miles de cosas que hacer, pero uno llega a la conclusión diciendo, a nadie tengo, nadie está disponible, nadie quiere disponer de su tiempo o de sus recursos. Y la obra de Dios se va estancando por falta de siervos que estén disponibles y que digan, acá estoy, dispuesto estoy, envíame a mí, úsame a mí, glorifícate en mi vida, en mi consagración. Y qué triste es cuando en la iglesia llegue a pasar esto. Gracias a Dios, lo puedo decir con gozo, todavía no nos pasa esto, pero todo puede pasar. Y cada uno de nosotros tenemos que velar delante de Dios para decirle, Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti. Quiero estar disponible. No quiero tener excusas para que no me uses. Quiero que tú te glorifiques en mi vida. Quiero que tú te ensaltes en mi vida. Y el apóstol usa el 10% de la carta para exponer a dos personas que se consagraron incondicionalmente. Que eran incondicionales para Pablo. Que Pablo sabía que siempre podía contar con ellos y estaban, sin importar la tarea que fuera. Y la hacían con fidelidad y con temor delante de Dios y que ellos lo iban a usar. Y no quiero entrar tanto en la vida de ellos porque después se va a tratar esto. Pero eran personas en las que el apóstol sabía que con ellos podía contar siempre. Y yo te pregunto, hermano, ¿Dios puede contar siempre contigo? ¿Está disponible? ¿Dios puede usar de tu vida siempre? ¿O sos condicional? Te sirvo, pero si es así. Te sirvo si es en esto. Te sirvo. Estas eran dos personas en las cuales el apóstol podía usarlo y darle la tarea que fuera, que ellos la iban a hacer con fidelidad, glorificando a Dios. Y que no iban a defraudar a quien lo enviaba. Y qué importante es esto, hermano. Qué bueno poder contar en la iglesia con gente así. Gente que uno puede decir, bueno, no estoy, pero la iglesia sigue funcionando y funciona bien. Y la iglesia se sigue desarrollando y qué bueno que acá. Y hay veces que no hemos estado y la iglesia siguió funcionando y funcionó bien para la gloria de Dios. Y qué bueno es de contar con gente que es confiable, en los cuales uno se puede ir y sabe que no se va a hacer nada de lo que se espera. No, que no se va a hacer nada indebido, esa es la expresión. Que se va a hacer todo lo que se espera. Gracias, Paula. Pero eso, era para ver si ustedes estaban atentos. Pero es eso. Y el apóstol podía mandar a Timoteo y sabía que era como si él estuviera en el lugar. Y qué bueno es. Y con el Epafrodito también le pasaba lo mismo. Porque tenía gente de confianza y ya lo había mandado también a Timoteo a Tesalónica. Y también podía mandar a Lucas y a otro, y sabía que ellos eran confiables y que era como si él estuviera allí, porque eso es lo bueno de poder tener un equipo que es confiable y saber que vos podés contar con ellos.
Y qué bueno es poder estar pensando en esto. Tanto como lo del apóstol, como lo de Timoteo, como de Epafrodita, es tremendo pensar en esto, ¿no? Pensar el apóstol allí preso, limitado en muchas cosas, pensando en la obra de Dios y sufriendo la obra de Dios. Tenemos a un Timoteo dispuesto, confiable, dispuesto a hacer la obra de Dios, sin importar lo difícil que sea, estaba dispuesto. Y su liderazgo como el apóstol podía contar con él y confiar en eso. Timoteo fue formado en la escuela de, como decía hoy, en la escuela del apóstol. Aprendió con el apóstol. Hacía alrededor de 10 años que estaba trabajando con él. Y qué importante es estar cerca del liderazgo. Aprendiendo a trabajar, pero también trabajando codo a codo con aquellos que nos están pastoreando. Con aquellos que son mis líderes. Y no estoy hablando solo de los pastores, sino líderes de ministerios. Pero también qué importante es preparar gente para que pueda trabajar cuando tú no estés. Y esto también va para los líderes de ministerio. De preparar gente para que cuando tú no puedas estar, alguien pueda seguir haciendo la tarea con fidelidad. Y lo importante es preparar gente. De estar preparando, de estar discipulando, de estar enseñando, de estar trabajando codo a codo para que en ese tiempo puedan estar preparados para suplirnos cuando no estemos. Qué bueno es. Y la importancia de entender esto, de preparar gente, de estar capacitando gente para el ministerio. La pasión del apóstol por la obra de Dios. El apóstol sufría la obra de Dios. El apóstol estaba dispuesto a correr riesgos, a padecer diferentes circunstancias en su vida por la obra de Dios. Y hermano, ¿cómo sufres tú la obra de Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la obra de Dios? Yo creo que el apóstol es un ejemplo de entrega y consagración, y él sufría la obra. Ahora, ¿cómo estás mirando tú la obra? ¿Sufres por la obra? ¿Te preocupas por la obra? Cuando la cosa está bien, ¿lo sufrís o te es indiferente? Hermano, cuando hay momentos difíciles en la obra, cuando hay momentos que la obra no anda bien, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo sentís? ¿Te es indiferente? Yo le confieso, hermano, que hubo momentos de la obra donde uno ha pasado por momentos complicados, donde ha perdido hasta el sueño, y no es por falta de confiar en Dios, sino porque uno sufre la obra y le duele ver esos momentos complicados de la obra. Uno sufre por las vidas, por las personas. Uno le duele lo que las personas están pasando y realmente uno sufre la obra. Pero no es una responsabilidad solo de los pastores, sino tú tienes que sufrir por la obra del Señor. Tienes que amar la iglesia donde estás. Y cuando la iglesia no va bien, te tiene que doler. Y cuando las cosas van bien en la iglesia, te tienes que alegrar, porque es la iglesia que Dios te dio para amar. Y tienes que amar la iglesia en la que Dios te puso, con sus debilidades, con sus defectos,
con sus virtudes, pero Dios te puso acá para que tú la ames. Y tienes que amar la iglesia en la que Dios te puso. Aunque a veces no sea tan fácil. Pero tienes que amar la iglesia en la que Dios te puso. Y yo te pregunto, hermano, ¿ama la iglesia donde estás? ¿Te apasiona la obra que Dios está haciendo en este lugar? ¿O simplemente vienes y estás por una cuestión de rutina o para calmar tu conciencia, pero la iglesia te es indiferente? El apóstol sufría por la obra. El apóstol lo inquietaba saber cómo estaba la iglesia de Filipo. Estaba inquieto, él quería saber. Tanto así que él sabía que iba a ir a visitarlo, pero él quería que mandara a Timoteo igual, para enterarse antes de cómo estaba la iglesia. Él padecía la obra, hermano. Y yo te pregunto, ¿tú padeces la obra? ¿Estás padeciendo la obra? ¿O te es indiferente? Y perdona que lo repita varias veces. Porque quiero sacar de la cabeza esa idea de que la obra la sufren solo los pastores. No, la obra, la iglesia, la sufrimos cada uno de sus miembros. No solo la sufren, sino que la cuidan cada uno de sus miembros. Y nos amamos unos a otros, y nos cuidamos, y velamos unos por otros, y oramos unos por otros. ¿Sí? Y cuando vemos que alguien no está bien, nos preocupamos por esa persona, y vemos cómo está, eso es sufrir la obra. Y cuando vemos que alguien está sufriendo, sufrir juntamente con eso, y eso es sufrir la obra. Y cuando a alguien le va bien, nos alegramos con esa persona, y eso es gozarnos con la obra. No es una obra solo de los pastores. Dice, cuidar las ovejas solo de los pastores. Sí, es nuestra responsabilidad pastorear. Pero cada uno de sus miembros vela por los otros en la iglesia. Cada uno de nosotros vemos y podemos levantar la cabeza y decir, bueno, faltó fulano. Y le escribimos en la semana, ¿por qué no? Te extrañamos, hermano, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? Sufrir por la obra es sufrir por aquellos que hoy no están, que estuvieron y no están. Y sentir pesar. Y sentir tristezas cuando lo vemos pasar en la calle. Y a veces ni siquiera te saludan. Y dicen, hermano, a mí me duelen. Me duele verlos. Ver el resultado de su vida, ver lo que están pasando. A mí me duele. Y eso es sufrir la obra de Dios. Y creo que no es solo del pastor eso de cada uno de nosotros debería preocuparnos. Y tendríamos que estar orando por aquellos que estuvieron y hoy no están. Y tendríamos que ver la forma de cómo hacerles saber que los extrañamos, que los anhelamos verles. Y que el Señor los sigue esperando, como ese padre esperaba a ese hijo pródigo. Eso es sufrir la obra de Dios. Eso es sufrir la obra. Eso es padecer la obra de Dios. Y el apóstol es admirable esto, porque él, a pesar de su situación, de su problemática, a pesar de lo que él estaba viviendo, él estaba pensando en otros, pensando en la obra. Y hermano, cuando tú estás pasando por momentos complicados, ¿en qué piensas? En Dios. ¿Pero estás pensando en otro? Y el apóstol no estaba cómodo ahí, ¿no? Pero el apóstol, el corazón del apóstol, estaba pensando en la obra. Y estaba pensando en la iglesia de Filipo. Y estaría pensando en cada uno de los que formaban la iglesia de Filipo. Y en personas que él no conocía. Porque la iglesia de Filipo había crecido. Y Pablo no los conocía, pero estaba preocupado por ellos también. Y en esa dificultad en la que estaba viviendo, el apóstol no estaba lamentándose por su situación, sino que estaba pensando en aquellos hermanos
y muchos hermanos que con seguridad no conocía, pero su corazón estaba en no lamentarse por lo que estaba pasando, sino pensando en la obra de Dios. Hermano, ¿cuántas veces cosas que capaz que no son tan graves nos anulan para la obra de Dios? ¿Cuántas cosas que pasamos? Que yo no niego que tenga su complejidad, pero ¿cuántas veces nos anula para la obra de Dios? Y dejamos de pensar en otro y pensamos en pobrecito de mí, miren lo que estoy pasando, miren la circunstancia en la que estoy, miren lo que Dios me está permitiendo pasar, ¿sí? Y nos enfocamos en nosotros mismos y nos olvidamos de lo demás. Pero el apóstol nos deja una enseñanza tremenda en esto. Él no estaba pensando en sí mismo, ni en lo que él estaba viviendo, sino estaba pensando en la iglesia de Filipo y en otras iglesias más. Su corazón no estaba en lo que él estaba viviendo, sino su corazón estaba en otras vidas, en otros corazones y en lo que estarían pasando otros. Qué tremenda enseñanza, ¿no? Y yo cuando pensaba esto decía, qué tremenda enseñanza me deja el apóstol acá. ¿Cuántas veces yo pierdo de vista a lo demás porque me enfoco en mi vida por circunstancias en las que yo estoy pasando? Circunstancias que pueden llegar a ser difíciles y las entiendo. Y a nadie le gusta pasar por los momentos de prueba. Levante la mano a quien le gusta pasar por las pruebas. ¿Eh? Ah, pensé que era el único. Pero no, a nadie le gusta pasar por las pruebas. Pero porque yo pase por un momento de prueba no implica que yo me olvide de los demás. No implica que yo me tenga que encerrar en mi propio mundo y empezar a lamentarme por lo que Dios permitió que yo pasara. Sino que a pesar de eso tengo que seguir pensando en lo demás porque la vida del creyente no es para que uno piense en sí mismo, sino que es por el otro, pensando en el otro, amando al otro. Y uno tiene que entender esto. Llevarlo a la práctica cuesta. Porque de la teoría a la práctica hay un abismo. Pero el apóstol nos enseña esto. Y el apóstol es tan humano como lo somos nosotros. No es, no es porque, no, pero él podía hacerlo porque era apóstol. Yo no soy apóstol, entonces. No. Era un hombre con debilidades. Tanto como lo somos nosotros, hermano. Y él lo llevó en práctica. Y él estando allí, oraba por los demás. Pensaba en los demás. Se preocupaba por los demás. Y en la medida que él podía, servía a los demás. Porque el apóstol no dijo, no voy a escribir ninguna carta más porque estoy en un momento complicado. No estoy bien emocionalmente, no, me voy a dedicarme a... ¿Dijo eso el apóstol? No. En la medida que él podía, escribía las cartas, se preocupaba en que su equipo estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Él se ocupaba. Él se ocupaba de buscar a quién enviar y a veces no encontraba, como le pasó acá. Pero él estaba mirando y velando por los demás y por la obra de Dios. Y en la situación en la que él vivía, no lo anuló. No lo anuló. Hermanos, ¿cuántas veces cosas tan simples nos anulan para la obra de Dios? Cosas simples. Y aparecen cosas que también nos pueden trastocar. Y yo no digo que no. Y aparecen cosas que nos mueven al piso. Y sí, pero no nos pueden anular. No nos pueden llevarnos a encerrarnos y empezar a mirarnos a nosotros mismos. Sino que a pesar de la circunstancia,
a pesar de las circunstancias, podamos seguir sirviendo a Dios. Una persona que conocí que impactó mucho en nuestra vida fue mi cuñada Elizabeth. Cuando le íbamos a ver, era la primera que te preguntaba cómo estás. Y te decía, estoy orando por vos. Y uno iba destrozado a verla, pues sabiendo las circunstancias, y se iba triste pero gozoso de ver una vida así. Y ella oraba mucho y sirvió mucho en la situación en la que estaba. Y no era fácil, pero Dios la usó, Dios la usó. Y ella en la circunstancia en la que estaba, no pensaba en sí mismo diciendo, Señor, mirá la circunstancia y la situación en la que estoy, sino que ella decía, estaba siempre dispuesta a servir, estaba dispuesta a orar, dentro de orar por ti, en la medida que su físico se lo permitía. Estaba pendiente de la obra y preguntaba por tal iglesia cómo está pasando, tal cosa. Y había muchas personas a su alrededor que se iban bendecidas por ella. Sin embargo, estaba postrada con una enfermedad que le iba arrebatando de a poco su vida. Pero ella sabía cómo bendecirte. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros por cosas menores nos anulan? Por circunstancias en las que estamos viviendo nos anulan para la obra de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos parece que la problemática que yo tengo es el fin del mundo y que nadie está peor que yo? ¿Cuántas veces? Pero sin embargo el apóstol, estando privado de libertad, él se preocupaba por lo demás. Él estaba pendiente por la obra. Él estaba pendiente por las personas, porque más adelante intercede por dos hermanas que tenían un conflicto. Cuando no las mujeres, pero bueno. Que tenían un conflicto. Y él no está diciendo, no, dejala, si yo estoy peor que ella, miren la situación en la que estoy. No, él estaba pensando en vidas, con nombre, con apellido. Y qué tremendo es, hermano. Y a veces yo me enojo para que vean que soy muy humano, me enojo con Dios con el tema del azúcar y me anulo. Y digo, Señor, no puede ser, no puede ser que esta cosa me anule. No puede ser que estas cosas me hagan perder la visión, que me lleve a no salir. Porque a veces me enojo tanto que me quedo encerrado. Y digo, Señor, perdóname. Perdóname por tonto. Por no darme cuenta de que me tengo que enfocar en vidas, en personas. Que hay otros que están en situaciones más complejas que yo. Y que vos me llamaste a no lamentarme por mi situación, sino a estar velando por las vidas y por las personas. Y cada uno de ustedes, Dios lo llamó a lo mismo. No es una actividad, una tarea exclusiva del pastor. Si piensan eso, está equivocado. Porque Dios nos llamó a cuidar, a velar y a preocuparnos por las otras ovejas. Soy una oveja que se preocupa por otra. Soy una oveja que vivo para alcanzar a otras, para fortalecer a otras, para bendecir a otras y para glorificar a Dios a través de mi vida. El muro de los lamentos no existe para los hijos de Dios. Lo único que existe para nosotros es el camino de la obediencia, de la entrega y la consagración. Y hermano, ¿cómo estás con ese tema? ¿Cómo estás con ese tema? Una persona que se consagra incondicionalmente deja de pensar en sí mismo para pensar en otros. Y el apóstol nos deja una enseñanza tremenda en esto. Hermano, me gustaría que esta noche te fueras pensando en eso.
¿Cómo estoy en cuanto a mi consagración con Dios? ¿Cómo estoy en cuanto a pensar en vidas, en personas, en corazones? Dice el Señor que la mies es grande. ¿Cómo sigue? Y los obreros son pocos. Y a veces son menos, porque los obreros se están mirando a sí mismos y se olvidan de la mies. Porque hay obreros que se están lamentando y diciendo, pobrecito de mí, y se están olvidando de la mies. Y Dios te está diciendo, deja de lamentarte y ocúpate en otros. Y cuando tú te ocupes de otros, te darás cuenta que no tienes motivos para lamentarte. Fuimos llamados a ocuparnos y a preocuparnos por la vida de otros. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que estar ocupados en alguien. Yo te pregunto, hermano, ¿en quién estás ocupado tú? ¿En la vida de quién te estás ocupando? ¿En la vida de quién? En la semana, ¿en quién te ocupaste? No, eso es tarea del pastor. Pastor, vaya a ver a aquel que está enfermo. Pastor, vaya a orar por aquel que está enfermo. Sí, está bien, nosotros tenemos que visitar, tenemos que ir a orar, pero no son derechos exclusivos del pastor. Cada uno de nosotros tenemos que estar ocupados en alguna vida, en personas. Y eso es sufrir la obra de Dios. Y yo te pregunto, hermano, y me gustaría que te fueras pensando en esto. ¿En quién estoy ocupado yo? ¿En qué vida? ¿En quién me estoy ocupando? ¿O estoy ocupado en mis cosas? O los quehaceres, las tareas de la casa, los hijos. Sí, bárbaro, pero ¿en quién te estás ocupando? Es que tengo mucho trabajo. Bárbaro. ¿Y en quién te estás ocupando tú? Lo que pasa es que mi salud o mi falta de movilidad. Sí, pero ¿en quién te estás ocupando tú? ¿En quién? ¿A quién le estás dedicando tiempo? ¿Por quién estás orando? Y si estás orando por él, lo estás visitando. Le mandas tu mensaje. Le mandas tu mensaje, aunque sea diciendo, hermano, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. ¿Precisas algo? ¿En qué puedo bendecir tu vida? ¿En qué te puedo ayudar? Cada uno de nosotros tiene que estar ocupado en una vida, en alguien. Hay muchas vidas muchos corderitos que están balando, clamando por un poco de atención y cuidado. Sin embargo, nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos. Hermano, quiero dejar este desafío. El apóstol nos deja una tremenda enseñanza de que él, padeciendo miles de cosas, siempre estaba pensando en vidas, ocupado en otros. No estaba lamentándose. Y, y me gustaría que cada uno de nosotros nos fuéramos hoy pensando en quién estoy ocupado. ¿En qué vida estoy ocupado? Y en la medida que de nuestras posibilidades de tiempo, de recursos, podamos estar ocupados en alguien. Y así la iglesia va a crecer. Porque el crecimiento de la iglesia lo da el Espíritu Santo, pero ¿a quién usa? ¿A quién? Nosotros no. A mí. A mí. Dios me usa a mí, te usa a ti. Quería asustar a Mónica, lo que pasa. Te usa a ti, usa a cada uno de ustedes. Porque cuando decimos a nosotros, siempre nos queda la idea de que alguien lo va a hacer. Porque es una tarea de todos. Entonces alguien lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer, pero alguien va a hacerlo. Pero cuando yo soy consciente que Dios me usa a mí, entonces no es que alguien lo va a hacer. Yo lo tengo que hacer. Y cada uno de nosotros tenemos que irnos pensando en esto. De que tenemos que estar ocupados en vidas. No importa la circunstancia en la que esté viviendo o lo que esté pasando. Yo tengo que estar ocupado no en mí, sino en vidas. Oramos para terminar.
Señor amado, gracias por tu palabra y gracias porque podemos estar meditando en estas cosas. Y Señor, estamos gozosos de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos a sacar la mirada de nosotros mismos para ponerlas en aquellas vidas que tú quieres que estemos ocupados. Señor, que podamos estar ocupados en vidas. Y en esta semana preocupados y ocupados en estar con diferentes personas, ocupándonos en diferentes personas. Señor, ayúdanos a ver la necesidad de personas que se pierden sin Cristo y sin esperanza. Y que muchas veces se van sin oír el mensaje de salvación porque nosotros estamos ocupados en nosotros mismos. Ocupados en lo que estamos viviendo. En la cantidad de tareas que nos quedan por hacer. Y nos olvidamos y no vemos la necesidad de las personas. Señor, ayúdanos a levantar la cabeza y a poder mirar las necesidades de las personas. Y poder alcanzar a otros con el mensaje de salvación. De poder estar ocupados en otras vidas. De poder estar ocupados en lugar de estar mirándonos a nosotros mismos, estar mirando a otros hermanos. Ayúdanos, Señor. Porque somos egoístas. Pero ayúdanos a entender que tú quieres que estemos ocupados en vidas. Y que podamos glorificarte a ti cada día de nuestra vida. Como tú quieres ser glorificado. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Y lo hacemos en el bendito y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Néstor.